Mi nombre es David Blanco, mi profesión iluminación teatral, de espectáculos y espectáculos de calle. Cuando digo espectáculos de calle, estoy hablando de espectáculos musicales realmente y espectáculos teatrales en espacios destinados para ello. Esta conversación de diseño de iluminación va a ser basada en varios aspectos de prácticamente de lo que necesitamos nosotros para hacer una buena iluminación, un buen diseño de luz a una obra de teatro o un evento teatral o un evento musical, o sea ballet o sea danza moderna. Primer punto serían edificaciones, eso se habla de salas, de espacios de salas, edificios, equipos para la iluminación, el color en la iluminación y todo tipo de lámparas que se utilizan en los teatros, sobre todo en Venezuela, en nuestra región. Comenzamos diciendo, ¿verdad?, que yo comencé en la iluminación hace bastante tiempo, iluminando una obra que se llama La muerte de García Lorca en el año 1979 para el grupo Rajatabla, al cual yo trabajaba como actor, y de ahí me hice yo prácticamente iluminador. En ese tiempo yo prácticamente no tenía los conocimientos básicos sobre cómo iluminar un espectáculo, pero tuve un maestro que sabía lo que quería a nivel de luz y otras personas que me ayudaron mucho, sobre todo una gente del Canal 8 que sabía pues prácticamente sobre qué equipo utilizar. De ahí más o menos estuve haciendo más o menos toda mi vida a través de la iluminación de los espectáculos, de las obras y de un aprendizaje prácticamente investigativo, investigando, leyendo, viendo, observando a los demás, a los mejores iluminadores que venían, a los iluminadores de Venezuela. Yo más o menos me fui haciendo y sobre todo trabajando en los teatros y viendo los espectáculos. Bueno, mucho tiempo ya llevo en esto, en verdad es mi modo de vida, es mi profesión, iluminar. Entonces comencemos realmente a hablar sobre el espacio teatral. Para uno iluminar una obra de teatro, primero tiene que tener un conocimiento de la dramaturgia que te dan para la obra de teatro. Después que tú te lees ese libreto, ¿verdad?, hace una investigación sobre qué espacio vas a utilizar. Mucha gente no sabe que el teatro tiene un nombre, la forma de presentar el espectáculo. Por ejemplo, se dice a la italiana cuando el espectador está frente al espectáculo. Por ejemplo, para que tengan una idea clara, se dice a la italiana cuando se presenta una ópera, un espectáculo frontal o un monólogo o lo que ustedes quieran, pero siempre en este formato. Un ejemplo de teatro a la italiana son los teatros Nacional, Municipal, Ana Julia Rojas en UNEARTE, este espacio donde estoy ahora, hermosísimo, como es el Alberto de Paz y Mateo, y CELAR y otros espacios. ¿Por qué les nombro, por qué les digo con nombre y apellido estos teatros? Porque también tenemos salas experimentales, que es muy diferente y no lleva el nombre de espectáculos a la italiana, que son la sala Rajatabla, sala experimental, la sala Horacio Peterson, la sala El TEP y el laboratorio Ana Julia Rojas. Estas son 4 o 5 salas y la sala del sótano del CELAR, de la sala Rómulo Gallegos en Altamira. ¿Por qué la diferencia de espacio? Porque cuando nosotros vamos a iluminar un espectáculo, tenemos que conocer el espacio, dónde voy a ubicar la obra, dónde voy a iluminar la obra y con qué voy a iluminar la obra.
Entonces tenemos que, vamos a hablar de una sala, por ejemplo, Teatro Municipal, Ana Julia Rojas, Paz y Mateo y Teatro Nacional. ¿Qué tienen estas salas de diferencia a una sala experimental? Que ellas son salas que contienen equipos llamados tramoyas. ¿Qué es una tramoya? Tramoyas son una especie de barra de luces y de metal que ellas bajan y suben para que la gente, en el caso de la tramoya limpia, sin que no sea de luz, es para que nosotros coloquemos lo que llaman los telones, lo que llaman los trastos, lo que llaman la utilería, si es necesario incorporarla, que se pierdan hacia arriba o que desaparezcan de la escena. El otro aspecto de las barras de tramoya es que nosotros podemos, en un momento determinado, si queremos agarrar un personaje y desaparecerlo hacia arriba o llevarlo de lado a lado, utilizaremos ese tipo de tramoya. Tramoya también es las barras de luces que suben y bajan para el mejor desenvolvimiento de la colocación de los reflectores. Eso es prácticamente una sala a la italiana, como estamos hablando de Municipal, Nacional, Ana Julia Rojas y Paz y Mateo y el CELAR en la sala 1, sala 2 del CELAR. Entonces, fíjense bien, les estoy hablando de esto para que sepan diferenciar entre una sala experimental y una sala de corte a la italiana. En las salas experimentales no hay tramoya que suba y que baje. Regularmente y siempre van a encontrar en las salas experimentales una parrilla pegada en el cielo de la sala, ¿verdad? Una parrilla que no baja ni sube. Para acceder a ella hay que utilizar escalera o geni, que son una especie de aparatos que suben para que uno pueda manipularlo arriba. Entonces, ¿qué pasaría con la escenografía que necesito guindar? Como no existe una tramoya que suba y que baje, hay que subirla a través de lo que le acabo de explicar, o un andamio, y a colgarlas arriba. En el tipo de parrilla que estamos hablando, no se pierden ni la utilería, ni los telones, ni nada de eso. Todo queda a la vista del público. En cambio, la diferencia de la tramoya de estos teatros a la italiana, ¿verdad?, es que ustedes pueden desaparecer a vista del público esos elementos. Todos esos elementos desaparecen y les queda el espacio vacío. Por ese lado. Aspectos generales de una sala como la sala Ana Julia Rojas, como la sala Nacional Municipal y una sala a la italiana, que están compuestas por lo siguiente. Tenemos en las laterales unas telas que se llaman en el teatro patas y en Europa se le dice tormentos. ¿Por qué tormentos? Porque ustedes pueden colocarla de manera como ustedes quieran. Pues pueden colocarla así para que cuando los actores o los bailarines hagan el mutis hacia afuera, estén colocadas así. Puede ser también así, puestas así, que sería patas puestas a la alemana, o así, en diagonal, que serían a la francesa. Eso es para que los actores, los bailarines y todos los elementos que se puedan mover en el escenario se saquen a los lados para hacer el mutis. La palabra mutis en el teatro, en la danza, en el ballet, quiere decir desaparecer de escena, desaparecerse de la escena, salir de la escena, es la palabra mutis. Y necesitamos estos elementos. ¿Qué más elementos conseguimos en una sala de este tipo?
vamos a decir que clásicas. Tenemos una especie de tela arriba que van montada en todas las barras especiales, que hablamos de tramoya, que se llaman bambalinas. ¿Por qué esas bambalinas? Eso es para tapar las luces, que no se vean los reflectores, para tapar esa escenografía que no quiero que se me vea, porque no está jugando en ese momento en la escena que quiero, o esconder utilería que ya ha sido usada en otras escenas y voy luego a bajarla para que se vea en la próxima escena. Esto es básicamente lo que hacemos nosotros para poder colocar elementos que aparezcan y desaparezcan del escenario. Y un elemento importante también dentro de vestir el escenario es una tela al fondo que se llama ciclorama. Ese ciclorama es lo que nos va a permitir que cada vez que coloquemos una escenografía corpórea nos dé la posibilidad de diferenciarla de la estructura del edificio teatral. Ese ciclorama, ¿verdad?, es lo que nos va a ayudar a nosotros para realzar nuestra escenografía que colocamos para que sea y que esté al servicio de la obra que estamos presentando, o del ballet que estamos presentando, o de la danza que estamos presentando. Siempre va al fondo del espacio teatral, siempre está al fondo, porque adelante del espacio, en lo que llaman proscenio, la parte adelante del teatro, la boca, se llama proscenio, eso lleva un telón de boca, que es el telón que cierra y abre o sube y baja para hacer una pausa o para hacer un final de espectáculo, sea danza, sea ballet, sea teatro. Eso es lo que nos dice a nosotros cuando hay una pausa y cuando hay un final de obra. Y se utiliza mayormente para dar ya como código de que ha terminado el evento que están presenciando, y ahí la gente se prepara para saludar a los actores o a los bailarines. Entonces tenemos esos elementos que son unas telas, regularmente son de color negro. ¿Por qué negro? También para realzar todos los elementos escenográficos y los elementos de utilería que tengamos nosotros dentro del espacio. Se llama aforo. La palabra aforo se utiliza para aforar el escenario, vestirlo. Aforo quiere decir vestir el escenario. ¿Y cómo se viste el escenario? Con esas telas que le decimos pata, esas telas que le decimos bambalinas, que van arriba horizontalmente y las patas van verticalmente. ¿Por qué les hablo de esto? Porque dentro de esto que tenemos nosotros, ahí es donde va a jugar primordialmente la iluminación sobre estos elementos escenográficos y sobre los actores. Las salas regularmente tienen una medida de boca y una medida de profundidad. ¿Para qué? Para nosotros tener una medida arquitectónicamente de qué necesitamos colocar dentro de ella. ¿Por qué necesitamos saber qué medida tienen estos espacios? ¿Por qué? Porque vamos a construir una escenografía. Cuando digo construir una escenografía, estoy hablando de la escenografía corpórea, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos una casa, o queremos un patio, o queremos un bosque, o queremos montar un espectáculo musical,
ahí tenemos la necesidad nosotros de medir el escenario. Por ejemplo, este escenario donde estamos ahora mide 12 metros de boca por 16 o 17 de profundidad. Ya con esto yo sé qué tipo de elementos escenográficos y de altura tiene para hasta 10 metros de altura o 12, y yo tengo que sacar cuenta de que mi escenografía mida un poco menos de 12, que es la boca, un poco menos de 17, que es la profundidad, y un poco menos de 10, que es la altura. Entonces, creo que hemos quedado claros con la necesidad de los espacios. Prácticamente termino diciendo que tenemos conchas acústicas también, que son elementos para montar espectáculos, teatros prácticamente de arenas, como ejemplo el Circo Romano, y hoy por hoy estamos haciendo teatro en las canchas deportivas de los colegios, en los salones de los liceos, y también estamos haciendo en los patios de los liceos. Entonces quiero decir que toda esta estructura podemos hacer un buen espectáculo o montar cualquier espectáculo que queramos nosotros, si tenemos la idea de que queremos escenográficamente a nivel de utilería. Y por ejemplo, en utilería puede ser esta taza, puede ser este vaso, puede ser prácticamente este libro, y esto puede ser la escenografía. Son los equipos de iluminación. Nosotros dividimos los equipos de iluminación de la siguiente manera. Tenemos un lico elipsoidal. Un lico elipsoidal es un reflector que nos va a ayudar en lo que se llama cerrar a un actor, cerrar a una escena, cerrar a una obra. ¿Por qué? Cuando digo cerrar, es porque tenemos unos elementos, son unos licos elipsoidales, este tipo de elemento se llama lico elipsoidal. Él funciona para realizar luz específica. Cuando digo luz específica, quiero decir, por ejemplo, que yo puedo, a través de este reflector, por su característica, puedo cerrarme aquí donde estoy yo. Si yo necesito, como puentista, como director, cerrar a un actor en una especie de monólogo, yo lo cierro con este reflector que se llama lico elipsoidal. Este reflector tiene la siguiente característica: tiene un lente liso, ¿verdad? Tiene unas cuchillas que se llaman obturadores, tiene un espacio para colocarle un iris, se llama iris porque es lo más parecido al iris del ojo. Luego le explico para qué sirven cada uno de estos elementos que estoy hablándoles del lico elipsoidal. El lico elipsoidal tiene de su forma, al final, dentro de él, un espejo esférico. Un espejo esférico que en verdad es el que refracciona la luz. Lico elipsoidal, cuando le digo elipsoidal, es porque dentro de ese espejo esférico se produce una elipse de luz. ¿En qué sentido? Se coloca perpendicularmente sobre, por ejemplo, sobre esta mesa, ¿verdad? Yo quiero cerrarme yo hablando con esto,
lo coloco y él, cuando prenda la luz, me va a dar una luz cenital. Cenital se produce ¿por qué? Por dos elixes de luz que él produce a través de ese espejo esférico y me cierra a mí, acá, a mí solo, en redondo, porque no he utilizado los obturadores o cuchillas de que le hablé. Si yo quiero no hacer un círculo, que es la palabra correcta, si lo quiero cerrarlo con un cuadrado, utilizo las 4 cuchillas o obturadores y hago un cuadrado sobre esta mesa donde me encuentro yo, perfectamente, pero que viniendo perpendicularmente para poder cerrarme al actor o al elemento, o yo en este momento cerrarme acá, ¿ve? En círculo. Este reflector lleva un elemento que les hablé de iris. Si yo quiero colocar ese aparato, ir cerrando el círculo sobre mí y sobre la mesa, le coloco un elemento fundamentalmente llamado iris. El iris se le dice así porque, como les acabo de decir, es como el iris del ojo, que se cierra y abre. Por ejemplo, yo necesito cerrar nada más acá, yo voy usando ese iris a través de una palanca, va cerrando con ese reflector, cierro esto y puedo iluminar nada más que el tamaño de un ojo con ese iris. Ese es un elemento que lleva este reflector lico-elipsoidal. Otro elemento fundamentalmente que lleva este aparato es que él lleva un elemento para colocarle el color, la gelatina que llaman. Se llama gelatina porque tiene un color, ¿verdad? Rojo, verde, azul, amarillo, ámbar, lavanda, que se utiliza mucho en los teatros, y tiene un porta gelatina. Y eso técnicamente se llama filtros de colores. Y nosotros decimos gelatina porque es lo más parecido a la gelatina que se usa domésticamente para comer. Y así con este elemento. Por ejemplo, si tenemos una escenografía en ese espacio que hablamos anteriormente, tenemos una escenografía que es una casa, ¿verdad? Y queremos iluminar la ventana, queremos iluminar una puerta o queremos iluminar solamente una cama que nos sirve a nosotros de elemento escenográfico. Con este tipo de reflector, ¿dónde colocarlo? Luego hablaremos de eso. Por ejemplo, si queremos abrir una puerta o una ventana sobre la escenografía y decirle al público, como a manera de código, está amaneciendo, colocamos 2 reflectores de contraluz a esa ventana. Podemos colocarle un filtro de color azul o un filtro de color ámbar, mezclamos y vamos produciendo un amanecer o una noche cerrada, y mezclando con el color ámbar podemos haciendo un amanecer. Este dato es para que ustedes vean que con este tipo de reflectores se pueden hacer diferentes cosas, diferentes colores sobre la estructura teatral y también sobre los actores o sobre las escenas que se estén presentando en ese momento. En ballet tenemos una colocación que se llama calles. ¿Por qué se llaman calles? Porque vienen de los lados. ¿A la altura de qué? Recuerden que el ballet es movimiento del cuerpo. Recuerden que la danza son movimientos del cuerpo. Y no podemos llevar al bailarín hacia la iluminación porque ellos
La coreografía, recuerden que quiere decir dibujar el cuerpo en el aire. Eso es coreografía. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como iluminadores, colocamos en diversas patas. ¿Se acuerdan que hablamos de patas cuando hablamos de espacio? En diferentes patas colocamos mínimo unos bunes. ¿Qué quiere decir boom? Boom es un paral que se utiliza de piso a la altura de los bailarines. Colocamos un lico elisoidal abajo para iluminar de la rodilla hacia los pies a los bailarines o a la danza. Otro reflector mediano de la rodilla al torso, ¿verdad? Que recuerden que los bailarines se mueven constantemente y lo iluminamos el torso. Recuerden que los bailarines tienen elevaciones y colocamos otro arriba a la altura de la cara, de la altura de los bailarines, para que ilumine cuando hacemos un levantamiento del cuerpo de la bailarina o bailarín, se puedan iluminar. Por ejemplo, cuando hablamos de contraluz, ¿qué estamos diciendo? Recuerden que hablamos de las barras de luces del teatro. Por ejemplo, en un teatro que tenga 5 o 6 barras de luces, ¿qué es un contraluz? Un contraluz es la luz que viene a espalda de la escenografía, a espalda de los actores, a espalda de los bailarines y que está frente al público. El público lo ve de frente y se llama contraluz porque viene de contra. Viene de contra. Contraluz. Estamos iluminando así, de contraluz. Esa es una posición dentro y sobre las barras, dentro del espectáculo, en el stage, en el escenario. El otro elemento importante que tenemos en el espacio para trabajar es un Fresnel. La característica del Fresnel es que es para luz general. Si yo quiero iluminar este espacio mucho más abierto, iluminar este reflector, iluminar más allá del espacio, todo esto, yo utilizo el reflector llamado Fresnel. Es un aparato mucho más pequeño que el reflector mucho más pequeño, ¿verdad?, que el lico elisoidal Fresnel, su nombre lo dice, para luz general, y tiene pocas características. No lleva obturadores para cortar la luz, no lleva iris, solamente tiene un carro abajo, una perilla para el enfoque. El enfoque es agrandar o disminuir la luz, ¿verdad?, para lo que yo necesito dentro del escenario. Él lleva un lente barrel. ¿Qué quiere decir lente barrel? O liso, ¿verdad? Y con el carro de enfoque es que nosotros le vamos a dar, cuando está hacia atrás, reduzco la luz. Cuando le doy hacia adelante, abro el espacio teatral a través de esa luz. ¿Correcto? Lleva también un portafiltro para colores adelante en la boca del reflector. Es muy sencillo. Esto se utiliza para darle toda la luz al escenario completamente. Ustedes, cuando vayan, los que han visto ballet, se van a dar cuenta de que hay una atmósfera azul, una atmósfera rosa, una atmósfera negra, una atmósfera oscura. ¿Por qué? Porque suben y bajan a través de dimmer, que después le hablamos, que son los dimmer prácticamente. Y no quiero terminar sin hablarles del par 64, que es un reflector, ¿verdad?, como este que tenemos acá, este que está acá, este reflector, par 64, que carece de todos los elementos que
que contiene el líquido elisoidal y que contiene el Fresnel. Él no lleva obturadores, prácticamente no lleva obturadores, no lleva iris, no lleva carro de afinamiento, y solamente se utiliza para iluminar abiertamente el espacio. Está hecho prácticamente para iluminar en la calle. Si hay una lluvia, el LiCO y el Fresnel no pueden trabajar después que acaba de llover. En cambio, el PAR, 5 minutos, 10 minutos después de haber llovido, se puede utilizar perfectamente. Ese reflector nació para espectáculos musicales en la calle. Fíjense que hablamos de todo esto y ahora viene lo más importante. En el teatro no decimos bombillo para hablar de la iluminación de los reflectores, no decimos bombillo, se llaman lámparas, se compra como lámpara, el código son lámparas. Entonces yo le voy a dar una especie de códigos para los más interesados, sepan más o menos cómo comprar las lámparas de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el líquido elisoidal tenemos que se utilizan lámparas de 1000 vatios, ¿verdad? En estos momentos tenemos equipos modernos que se usan de 2 pin. 2 pin son 2, el conector de ellos, el final de la lámpara, lleva dos pines. Se dice pin por aquello del bowling, son 2 bichitos, 2 pines, para que tengan una idea del dibujo de lo que es un pin. Los códigos para comprar estos repuestos, ¿verdad? Estas lámparas, por ejemplo, en el líquido elisoidal tienen 2 códigos que les puedo dar. Hay muchos, pero voy a darles 2. EHD de 1000 vatios para líquido elisoidal y FEL, FEL para líquido elisoidal. A propósito, fíjense bien, en Venezuela la electricidad doméstica es de 110 a 140. Cuidado, porque saliendo de ya Colombia, Chile, México, Estados Unidos, es 220. Cuando ustedes compren algo fuera de Venezuela, sea en Europa, sea en Norteamérica, o sea Argentina, Chile, para acá abajo, tienen que tener cuidado de que sea para electricidad de 110 a 140. Es la que utilizamos nosotros en nuestras casas y en nuestra Venezuela entera. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes compran un aparato, ¿verdad?, fuera de Venezuela y lo van a utilizar aquí. Si no tiene los 2 códigos, que son 220 y un switch que pasa a 110, al meterlo aquí en 110 va a trabajar en la mitad de la potencia. Si lo llevan de aquí, van de viaje, una dama mete su secador, ¿verdad?, en su maleta, va para Norteamérica, va para Europa, va para Sudamérica y lo pone para secarse el cabello y no se fija de que es 110 y que ha llegado a un sitio donde es 220, va a explotar. Le hago este ejemplo simple para que vean que de un secador, que es una cosa muy sensible y se utiliza, las mujeres lo utilizan y también muchos hombres para todo, para los viajes, pues. Entonces, para que tengan una idea clara de cómo se trabaja aquí, si van a comprar algo fuera y sobre todo estos tipos de lámparas, ¿correcto? Para Fresnel tenemos varios códigos, porque para Fresnel tenemos más posibilidades de comprar de 1000, de 500 vatios y 750 vatios. Por ejemplo, en Fresnel de 1000 vatios tenemos el BTR, tenemos el BUT,
T. Y por último tenemos B alta y 2 B de Venezuela. B alta, B, B de Venezuela, ¿correcto? Tenemos esa sigla. Para 500 vatios, en el caso de Fresnel, tenemos BTN y BTL. B alta, cuando no diga B de Venezuela, es B alta. En el próximo, 750 vatios, tenemos BTP, ¿correcto? El par 64 tenemos 3 tipos importantes que utilizamos en Venezuela, que son el FFN para medium, el FFP para narrow spot y el FFS para very narrow. ¿Por qué de arriba para abajo? Medium, par medium, abre completo. Narrow cierra menos que el medium y el very narrow cierra más. Abre, cierra, esto. Con estos elementos, más o menos, ustedes pueden ir adquiriendo esas lámparas para lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, si necesitan hacer una calle y están en un sitio, en un teatro o en un espacio donde solamente hay very narrow, pueden hacerlo perfectamente con el very narrow porque es el que cierra más. Si necesitan iluminar un espacio como este con menos luz, usan el narrow spot o el spot narrow. Y si quieren abrirlo completamente, utilizan un par 64 medium. ¿Por qué par 64? Porque la lámpara dibuja una parabólica, por eso es la palabra par 64. 64 es un código que te está anunciando de que solamente es de 1000 vatios. Recuerdes que vatio es el bombillo que utilizamos en la casa, que es de 175, ¿verdad? Y voltio es lo que entra en la brequera para la luz de todo el espacio de nuestra casa, inclusive de este teatro, entran voltios, y vatios es lo que utilizamos en la lámpara de noche, ese bombillo de la lámpara de noche, ese bombillo que utilizamos en la sala, el que lleva la nevera, utilizan son vatios, para que tengan la diferencia. W. ¿Ok? Y voltios es una V de Venezuela. Ten mucho cuidado con eso. Lo otro es que este tipo de lámpara que le estoy anunciando, para cambiarla de los aparatos, no se pueden tocar con los dedos, con la mano pelada. ¿Por qué? Porque son de cuarzo. Es un material muy, muy, muy noble, que al tocarlo, con la grasa que uno mantiene en los dedos, ahí se abulta y explota. Entonces van a perder un material muy caro que se escapa a nuestras manos porque no es una bombilla cualquiera, material especial, y si la tocamos con los dedos, enseguida, si tenemos alcohol, si tenemos una lanilla, la impregnamos en alcohol, limpiamos para evitar que se nos vaya a quemar. ¿Correcto? Eso es un dato que les doy para que tengan cuidado y no vayan a utilizarlo de cualquier manera. Entonces, todos estos elementos que le he dado funcionan para un espectáculo. Voy a cerrar diciéndoles que pueden averiguar con estos nombres y estos datos que les he dado, pueden averiguar para que amplíen más su conocimiento sobre la iluminación de un espectáculo y sobre los aparatos. Pues. Hay también un tipo de robótica llamada Watch, hay unas LED, que ya serían otras clases, que podamos hablar de esto, pero espectáculo, para un espectáculo teatral, para un espectáculo de danza y ballet y un espectáculo de musical, tenemos en teatro, en estas estructuras, tenemos este tipo de aparatos que yo les acabo de mencionar.
¿eh? Y por último, ya les pido que averigüen, hablen con gente de teatro, interésense en esto, porque es una profesión muy digna, muy bella, y es una profesión que se puede hacer en cualquier parte del mundo, como actor, como diseñador de luz, como diseñador de escenografía, como vestuarista, es un trabajo que se da en todas partes del mundo, es igual esto que yo le he dado. Son los principios de una buena iluminación, de una excelente iluminación, de un trabajo de iluminación que les puede durar hasta el fin de sus días. Ya hablamos de las edificaciones, ya hablamos someramente de los reflectores, de los aparatos que necesitamos. Hay muchos más realmente, pero en Venezuela actualmente contamos, donde quiera que ustedes vayan, que hay un teatro, ¿verdad?, van a conseguir estos elementos para trabajar, pues. Estos aparatos que les hablé, van a encontrar líquido isoidal, van a encontrar Fresnel, va a haber su reflector par. Si corren con suerte van a tener un seguidor. ¿Qué es un seguidor? Un seguidor es un aparato grande que se utiliza para cerrar a una persona que nos interese lo que está hablando. En el caso de un narrador en una obra de teatro, el narrador, si lo quiero separar de la estructura teatral, lo pongo a un lado con un seguidor, que es un aparato mucho más grande que el lico, la cual se maneja directamente desde los balcones, desde afuera del espacio teatral. Vamos a entrar ahora a hablar sobre un diseño de iluminación, de dónde nace y cómo podemos construirlo. En el caso mío, como iluminador, me llama una compañía, me llama una gente que esté con miras a montar un espectáculo y me dice: David, tengo la intención de montar Romeo y Julieta, ¿verdad? Romeo y Julieta es de William Shakespeare. Sabemos, ¿verdad?, que William Shakespeare es el padre de las obras universales, entre otros, y no conocemos el Romeo y Julieta. El iluminador no la conoce, pero el director nos da. El director, después de hacer un estudio minucioso del espectáculo que él quiere, él saca qué iluminación quiere, él saca qué vestuario. El autor te ayuda muchas veces y te dice el espacio que necesitas, la utilería, la escenografía, el vestuario y todo. Pero si yo quiero transgredir, suena feo la palabra, pero transgredir es una palabra sana. Hacer otra cosa de Romeo y Julieta, ¿verdad?, como director, yo quiero hacerla más moderna, por ejemplo. Quiero cambiar vestuario, cambiar una pila de cosas. Pero la esencia, que es en la dramaturgia, eso no cambia. Me llaman, yo le pido al director, él me da un libreto, yo me leo la obra, ¿verdad? Y dentro de la obra yo voy estudiando qué necesito como diseñador de luz para iluminar este espectáculo. Ya yo conozco más o menos, ¿verdad?, por la explicación que les he dado, qué es un lico, qué es un Fresnel y qué es un par. ¿Para qué se pueden utilizar todos ellos? Ya teniendo este conocimiento, yo agarro, me leo el libreto. Ah, esto es una tragicomedia. ¿En qué sentido? Que es comedia y es trágica. ¿Por qué digo que es comedia, Romeo y Julieta? Porque leyéndola, ella comienza, ¿verdad?, con una fiesta de carnaval en Venecia. El carnaval es risa, es alegría, es colores. Y después se va haciendo trágica. ¿Qué hago yo como diseñador? Enseguida me pongo en que, y he aprendido, ¿verdad?, que la iluminación a la comedia, a la fiesta, es brillante.
Y la iluminación en la tragedia es oscura, lúgubre. ¿Qué hago yo? Dentro de ese texto, sabiendo los elementos que tengo, le pido al director, después de leerme bien el libreto y saber a qué va el espectáculo, le pido que me diga qué utilería o qué escenografía utilizar. Él me dice, la escenografía prácticamente va a ser una puerta, un balcón y una especie de jardín. Yo quiero hacer la obra en ese espacio teatral, ¿verdad? En esa escenografía. Y la utilería van a ser una carreta y un banco de plaza. Yo le pido de qué color va a ser la escenografía, qué color va a llevar los trajes de los actores. Dentro de ese estudio, ¿verdad? Puede ser una reunión con el escenógrafo, una reunión con el vestuarista, una reunión inclusive con el sonidista, el que coloca el sonido del espectáculo, no el que lo coloca, disculpen, el que crea el sonido del espectáculo, de la obra dramática, y con el director. Y dentro de ese trabajo, esa preproducción, voy yo a sacarme, a inventarme mi diseño. ¿Cómo lo invento? Bueno, se me dice que comienza en una fiesta, en un salón. Yo sé que ya tengo en mis manos, ¿verdad?, los colores alegres. Para mí, ¿cuáles son? El azul suave, el rosa, el ámbar. El ámbar en el teatro hay amarillo, pero nosotros regularmente, profesionalmente, le decimos al amarillo en el teatro ámbar. Acuérdense, para hacer cosas antiguas, para hacer cosas viejas, valga la palabra, para hacer cosas de tiempo. Acuérdense aquellos que son mayores, aquel dibujo de papá, mamá, con un lorito en una jaula, sepia, ¿ve? Tiempo atrás. Entonces yo me estudio la obra, sé que tengo que utilizar en la parte de la fiesta de Romeo y Julieta, voy a utilizar esos colores mezclados, ¿verdad?, con unos azules bien suaves para darle cierto brillo al maquillaje, unos rosas bien suaves para darle una connotación brillante al vestuario, que no se pierda el color original de los vestuarios, un azul suave para darle un matiz a la escena, unos rojos para darle una diferencia a las paredes del salón. Todos esos elementos componen un diseño de iluminación. Luego, cuando la obra va avanzando, yo me voy hacia lo dramático de ello. Primero, las secuencias de los encuentros de ellos de noche. Ya utilizaría ámbar y azul oscuro para esas noches, cuando se encuentran ellos en el balcón, ¿verdad? Ya la atmósfera, se llama en el teatro atmósfera, darle esos colores de noche. Ya he cambiado la atmósfera, fíjense bien, vengo de una fiesta del color claro, del color cálido, de una fiesta a una atmósfera cerrada, como es la noche, y la doy como con matices de lavanda, que en morado, en teatro, se llama lavanda. Con lavanda, entonces hago entre la lavanda, el azul y el ámbar, voy dando unos matices de noche. Esos matices de noche, recuerden lo que vivimos y nacimos en un pueblo, esas 7, 8 de la noche, ese ámbar que dan los bombillos de las lámparas de los postes de las calles, unado al monte y a esa tierra
brillante, ámbar que nos da. Imagínense eso, por ahí vamos diseñando ya esas noches. Luego, en la parte de la tragedia, cuando ya está Romeo muerto, Julieta llega donde está él. Recuerden que al cura que Romeo en la obra, eso lo leí en la obra, que Romeo le da el mandado de avisarle a Julieta que él no está muerto, se está haciendo el muerto, ¿verdad? Para que lo dejen tranquilo, para poder casarse ellos en otro pueblo, pero resulta que el cura pasa por un pueblo que hay una pandemia, lo meten en cuarentena y no puede llegar hasta donde está Romeo. Llega primero Julieta y lo encuentra muerto. Ella también, haciendo honor a su amor hacia él, ella se suicida y ahí, en ese mausoleo, ¿verdad?, que es cerrado, que es un mausoleo, que nos dice a nosotros como iluminadores, como diseñadores, ese mausoleo, cerrarlo, ¿verdad? Si en la fiesta utilizamos fresnel, utilizamos par bien abiertos, si en la noche utilizamos lico, algo de fresneles con luz general, ¿verdad?, y algo de pares para cerrar esa noche, ya en el mausoleo utilizamos lico sobre el mausoleo donde están ellos, donde caen ellos muertos, una oscuridad, una cuestión lúgubre, para darle sentimiento, para ayudar con este código al público de que están en una tragedia a través de las luces. Vean que no es tan complicado si conozco los elementos con que estoy trabajando. Entonces ahí, en la muerte de ella, en la muerte de ellos dos, nosotros estamos cerrando, acompañando al vestuarista, acompañando la estructura escenográfica, acompañando al director y al sentimiento del autor, la dramaturgia de ese espectáculo. ¿A través de qué? A través de la luz. Lo otro es ya donde colocaríamos nosotros esos reflectores. Por ejemplo, sabemos, ¿verdad?, que existe, estamos en un teatro como el Municipal, como el Nacional, como Paz y Mateo, Ana Julia Roja, Celar, los teatros que tienen tramoya. Bajamos las barras de luz y colocamos estos reflectores de la siguiente manera. Si necesitamos contraluces, lo colocamos de la última barra hacia adelante. Si queremos luces que se encuentren así lateralmente desde arriba, se llaman paipen. Paipen, la colocación de luces que vienen así, se llaman, por ejemplo, está un poco en paipen. Esta luz que tenemos acá está en paipen hacia mí. Las luces que se encuentran en las laterales del teatro. Ustedes se paran en el teatro en el medio y lo que viene así de arriba se llama paipen. Ahí colocamos las luces para el diseño, de atrás para adelante. Las que vienen frontalmente desde la primera barra hacia adelante, como esta que tengo yo en la cara, se llamaría luces frontales o de soporte. Luces frontales o de soporte. ¿Hechas con qué? Hechas con lico, hechas con fresnel y hechas con par. No importa, pero que sean frontales. Y la luz que viene desde afuera, porque son escenarios a la italiana, son frontales, luces frontales, las que salen del escenario donde estamos nosotros ahora y se iluminan desde los balcones, desde las laterales de los teatros Nacional, Municipal, Ana Julia Roja, Celar, Paz y Mateo, y para de contar. Eso a la italiana se llaman luces frontales, que ya están del lado de afuera. Lo otro es que el diseño está compuesto por una palabra llamada Q, C-U-E, una palabra francesa, Q,
¿Qué quiere decir Q? Q son los movimientos de luz sobre el escenario, sobre los actores, sobre la utilería, sobre la escenografía. Son Q. Cada movimiento de luz que ustedes hagan se llama Q. Por eso es que es numérico. Todo en la iluminación es numérica. Las barras tienen un número de toma. Los reflectores se le coloca un número para el enfoque. ¿Qué quiere decir enfoque? Es, por ejemplo, donde estoy yo. Estas luces se enfocaron para que yo me viera en esta clase. Esto que hicieron ellos, antes que yo llegara, se llama enfoque de luz. ¿Con qué? Con los reflectores que tenemos se hicieron estos enfoques. Y por último, todo diseño de luz se hace en una plantilla. ¿En qué sentido? De arriba hacia abajo. Cada vez que hagan un diseño de luz, dibujen estos reflectores, licos, Fresnel, pares. Ustedes colocan unas barras en su dibujo, que son las barras de luz. No tienen por qué colocar las barras de tramoya, de otras cosas, porque ustedes están haciendo un diseño de luz. Entonces, colocan las barras. Si son 5 barras, colocan de la boca del escenario hacia el fondo, colocan una barra, 2, 3, 4 y 5. Y ahí colocan el reflector hacia el objetivo que ustedes necesitan poner. Acuérdense, un diseño de luz nace de la conversación con el director, de leerse la obra y tener conocimiento de todos los elementos, del espacio físico, de los elementos de los reflectores y de la obra que vamos a iluminar. Vestuario, escenografía, color, utilería y sobre todo iluminación a los actores, porque los actores es lo más importante sobre el escenario, igual que la luz, igual que la escenografía, igual que el texto. Gracias. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor.